Gloria a Dios. Los invito a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14. El Evangelio según San Mateo, capítulo 14. Pero antes de que usted abra su Biblia, me gustaría tener una pequeña oración con usted. Oremos. Querido Padre, gracias te damos, porque en este sábado tú has permitido que un grupo de tus hijos venga a escuchar el Evangelio de salvación. Así como tú hiciste milagros en el Antiguo Testamento, así como hiciste milagros en el Nuevo Testamento, así como tú lo sigues realizando hoy en nuestra actualidad, yo quiero suplicarte, Dios del cielo, que sobre cada amigo, sobre cada hermano, sobre cada niño, joven o adolescente que está en este lugar, el poder de Dios pueda transformarlo en esta mañana. Si hay luchas, si hay dificultades, si hay temores, si hay momentos de debilidad en sus vidas, que en esta mañana puedan ser fortalecidos por Cristo Jesús. Gracias te damos por todo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los invito a ver sus Biblias, el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, verso 22 en adelante. Mateo capítulo 14, verso 22 en adelante. El texto bíblico comienza diciendo de la siguiente manera: y luego Jesús hizo a sus discípulos entrar en una barca e ir delante de él al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Y despedidas las multitudes, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí completamente solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndoles andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, permite o manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas para ir donde se estaba el maestro. Pero viendo que el viento era fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse, y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al instante Jesús extendió su mano, trató de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué tú dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué tú dudaste? Los invito ahora a que puedan inclinar nuevamente su rostro para orar. Querido Padre, al abrir tu palabra, pedimos que tú puedas bendecirnos. Es tu palabra la que hoy en esta mañana ha de ser predicada en el tiempo de Dios, en la iglesia de Dios, con los hombres y mujeres de Dios, por el hombre de Dios y en el lugar que tú has permitido que hoy estemos nosotros. Gracias te damos por tus maravillas, en el nombre de Jesús. Amén. El texto bíblico comienza diciendo que el maestro hizo que los discípulos se montaran en la barca. Pero es interesante poder observar lo que había pasado antes de que el maestro le hubiese dicho a los discípulos que se montaran en la barca.
El maestro había tenido uno de sus grandes milagros en aquel lugar, pues una gran multitud a él le seguía. Una gran multitud de hombres, una gran multitud de mujeres, una gran multitud quizás de niños o jovencitos adolescentes que seguían al maestro. Y llegó el momento en el que ellos tuvieron hambre. Y al tener hambre después de un día de cansancio, de un día de caminar detrás del gran maestro y de sus discípulos, el texto bíblico nos enseña en su contexto que el maestro hizo uno de los milagros más maravillosos que hoy nosotros podemos notar en la Biblia. El maestro multiplicó los panes y al multiplicar los panes, la gran multitud que estaba ahí fue completamente bendecida por él. El maestro había hecho un milagro nunca antes visto en la historia. El maestro hizo lo que muchos quizás han intentado hacer, mas nunca lo han podido lograr. Y después que el maestro hizo esto, le dijo a los discípulos que se montaran en la barca mientras él despedía a la multitud. El verso continúa diciendo que el maestro despidió a la multitud y subió a un monte a orar. ¿Por qué Jesús oraba? ¿Por qué razón el maestro dedicaba tanto tiempo a la oración? ¿Por qué razón, si él era el Hijo de Dios, si él era el creador de la tierra, si él era la fuente de poder, por qué razón el maestro dedicaba tiempo a la oración? Permíteme decirte, la oración siempre ha sido una parte fundamental en la vida del cristiano. La oración siempre ha sido la gasolina que mueve al cristiano al lugar de victorias. La oración siempre ha sido lo que ha mantenido al ser humano fuerte en las tentaciones. La oración siempre ha sido lo que le dio las grandes victorias a los grandes hombres de Dios cuando tuvieron grandes pruebas en el Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces podemos observar por qué el maestro dedicaba tanto tiempo a la oración. Que muchos se acercan y me preguntan: pastor, ¿por qué razón hoy en día los cristianos no hacen los milagros que hacía Jesús? ¿Por qué hoy en día, cuando se invita a un cristiano a orar por un simple dolor de cabeza, no tienen poder, no poseen la habilidad, no tienen el maravilloso don de ni siquiera sanar un simple dolor de cabeza? La respuesta es la siguiente. ¿Saben por qué razón Jesús tenía el don, el milagro, el poder de levantar muertos, de levantar paralíticos, de devolverle la vista a ciegos? Porque nadie dedicaba tanto tiempo a la oración como Jesús lo dedicaba. ¿Sabe de dónde venía el poder que él tenía? ¿Sabe de dónde procedía el poder que el maestro tenía día tras día? Pues todo el poder descendía de su comunicación con Dios. Ahora quiero poder explicarle algo. El cristiano que no le dedica tiempo a la oración es un cristiano que comienza a descender en su vida espiritual. Y cuando comienza a descender en su vida espiritual, llega hasta un punto donde el enemigo de Dios, con cualquier amenaza, con cualquier prueba, puede vencerte. Y cuando el enemigo te vence, cuando el enemigo te destruye, cuando el enemigo golpea las debilidades que como cristiano quizás usted y yo tenemos, entonces caemos. Y al caer, entonces nos ensuciamos en el lodo. Y cuando nos ensuciamos en el lodo, nos ensuciamos completamente. Y cuando nos ensuciamos completamente, entonces el enemigo de Dios le dice a Dios: ese es tu hijo, mira cómo yo pude destruirlo. Por eso fue que tú moriste en la cruz del Calvario. Por eso fue que tú diste la vida. Por esa persona fue la que tú entregaste. Ahora mira cómo él está completamente derrotado. Mira cómo lo derroté.
Eso es lo que hace el enemigo de Dios cuando tú y yo dejamos de orar. Pastor, ¿y por qué caigo tantas veces? Trato de serle fiel a Dios. Incluso le prometí a Dios que este año mi vida espiritual iba a cambiar, que iba a orar más, que iba a predicar más, que iba a ser un mejor cristiano, que iba a llegar temprano a la iglesia, pero vuelvo y caigo en el mismo error. Caigo una vez, caigo dos veces, caigo tres veces, trato de levantarme, pero vuelvo y caigo. ¿Sabes dónde está el problema? El problema está en que tú y yo quizás no le dedicamos tanto tiempo a la oración como el maestro lo dedicaba. Tú quieres ser un cristiano fuerte, tú quieres ser una cristiana poderosa, tú quieres que el diablo te corra, tú quieres que el diablo huya de ti, entonces busca a Dios a través de la oración. Busca el Espíritu de Dios, inclina tu corazón, inclina tu mente, inclina tu cuerpo entero y busca el poder del Dios de Israel. Entonces el texto bíblico dice que mientras el maestro oraba en el monte, los discípulos estaban en medio del mar. Ahora yo quiero que puedas establecer una diferencia hoy conmigo. El hombre que ora y el hombre que no ora. El hombre que ora siempre tendrá poder para vencer los dardos que el enemigo nos lanza. Pero el hombre que no ora siempre tendrá miedo, siempre tendrá problemas, siempre tendrá dificultades y siempre se verá envuelto en los problemas de la vida. Mientras el maestro oraba en el monte, los discípulos hablaban en medio del mar. Ahora permíteme explicarte esto. El texto bíblico nos enseña que después de haber terminado de orar, el maestro comenzó a caminar sobre las aguas. Pero la otra parte de la historia nos dice que los discípulos que no estaban orando, al no estar orando, entonces las tempestades de la vida estaban amenazando con destruir la vida de cada uno de ellos. Entonces, ¿sabes por qué razón las tempestades de la vida tratan de destruir tu familia? ¿Sabes por qué razón las tempestades de la vida tratan de destruir tu personalidad? ¿Sabes por qué razón las tempestades de la vida tratan de destruir lo que con mucho esfuerzo y amor has levantado? La respuesta es simple. Es porque el enemigo de Dios sabe que si tú no oras, no tendrás poder para defenderte. Es que el enemigo de Dios sabe que si tú no oras, entonces no tendrás el escudo que Cristo le provee a aquellos que oran fervientemente a Él. Entonces, por esta razón notamos que mientras el maestro andaba en victoria, los discípulos estaban completamente perdidos en el mar. Estaban completamente en miedo, estaban completamente avergonzados, estaban completamente destruidos. Y no solo esto, sino que cuando el miedo se apodera de ti, comenzamos a imaginar cosas. El miedo es lo que ha hecho que el ser humano hoy pierda las más grandes bendiciones. El miedo ha sido parte fundamental en la vida del ser humano. ¿Cuántos hombres y mujeres hoy en día no pierden las bendiciones de Dios simplemente por miedo? El miedo es lo que ha hecho que tú y yo perdamos hoy en día lo que Dios ha querido darnos. El miedo es lo que ha impedido hoy en día que tú y yo podamos obtener las maravillas, los milagros, las bendiciones que Dios ha querido darnos. El miedo comienza a producir en nosotros pensamientos negativos. Y por esa razón, el texto bíblico dice que mientras el maestro se acercaba, ellos no se dieron cuenta de que era el maestro. Y al no darse cuenta de que era el maestro, pensaron que era un fantasma.
Entonces comenzaron a gritar. Comenzaron a gritar: fantasma, fantasma, fantasma. Y todos se llenaron de miedo. Entonces hubo alguien que venía caminando en medio del mar, alguien que las tempestades no lo asombraban, alguien que los problemas de la vida no lo llenaban de temor, y ese alguien gritó y vociferó y dijo: tened ánimo, soy yo. Pero es interesante poder observar lo que aquí está pasando. Mientras los discípulos están con miedo, mientras los discípulos están completamente siendo atormentados, el maestro grita y dice: no tengan miedo, porque yo he llegado. No tengan miedo porque yo estoy aquí. No tengan miedo porque yo estoy caminando rumbo a ustedes. Y hubo uno llamado Pedro que dijo: maestro, si acaso eres tú, permite que yo vaya donde tú estás. Ahora quiero que puedas entender esto. Había una creencia muy común en el tiempo en el cual el Señor Jesucristo caminaba. Y la creencia era la siguiente: los griegos creían que dentro del mar, o que en las profundidades del mar, vivía el enemigo de Dios. Los griegos creían que en las profundidades del mar, en lo más profundo, era donde vivía aquel que un día se rebeló contra Dios, aquel que un día se rebeló contra el gobierno de Dios, y al rebelarse contra el gobierno de Dios, fue lanzado a la tierra, y el lugar supuestamente donde ellos vivían eran en lo más profundo del mar. Y esta creencia había invadido la mentalidad de los judíos. Esta creencia había invadido la mentalidad de aquellos hombres que estaban caminando por encima del agua o dentro del mar. Entonces Pedro dice lo siguiente: maestro, si eres tú, permite que yo vaya a donde tú estás. Ahora quiero que puedas imaginar conmigo la escena. El maestro le dice: Pedro, ven. Y Pedro, el texto bíblico dice que Pedro se desmontó de la barca. Y al desmontarse de la barca, hay algo que ya ustedes han escuchado. El verbo andar o caminar en griego es peripateo. Peripateo significa caminar alrededor de. Pedro, cuando el maestro lo llamó, no caminó donde Jesús iba, sino que comenzó a dar vuelta alrededor del barco. Y quiero que puedas comprender esto hoy muy bien claro, mi estimado amigo oyente. Dentro de la barca había más compañeros de Pedro. Y Pedro entonces se llenó de orgullo. Se llenó de orgullo y comenzó a decirle a los que iban dentro de la barca: al único que Jesús permite caminar encima de las aguas es a mí. Yo soy el único que puedo caminar. Ahora quiero traerlo a la actualidad. Yo me he encontrado en muchos lugares personas que tienen el talento de cantar, personas que tienen el talento de predicar, personas que tienen el don maravilloso de hacer lindas cosas para Dios, pero se llenan de orgullo, se llenan de orgullo. Y cuando se llenan de orgullo, entonces comienzan a sentirse superior a sus compañeros, superior a los que van dentro de la barca. Oh, mi estimado amigo, la barca representa hoy en la actualidad la iglesia, y los que iban dentro de la barca nos representan a nosotros. Y Pedro comenzó a decirle: yo tengo el talento de cantar, mas tú nada tienes. Yo tengo el talento de predicar, mas tú nada tienes. Yo tengo el talento de servirle a Dios, algo que tú no tienes. Y Pedro comenzó a caminar alrededor de la barca,
iglesia comenzó a caminar, y mientras caminaba le decía a ellos: yo soy Pedro, el líder de la iglesia, el anciano de la iglesia, al que Dios le permitió caminar, al que Dios le permitió andar, al que Dios le ha concedido el privilegio de hacer cosas que ustedes, ningunos, pueden hacer. Ahora yo quiero poder decirte algo. Todos los talentos y dones que Dios le da al ser humano dentro de la iglesia son iguales. El que predica es igual como el diácono que recibe a las personas allá afuera. El que canta es igual como el que limpia la casa de Dios. Todos, absolutamente todos los dones que tú y yo tenemos, los dones que Dios nos ha dado, los dones que el Espíritu de Dios nos ha otorgado, todos son iguales delante de Dios. El que canta, el que predica, el que hace todo eso, todo es para gloria y honra de Dios. Y cuando todo es para gloria y honra de Dios, todo es igual delante de Jehová. Pero ¿sabes cuándo comenzamos a llenarnos de orgullo? ¿Sabes cuál es el primer error que nosotros cometemos? El primer error es dejar de orar. Porque cuando tú no oras, cuando tú y yo dejamos de orar, entonces comenzamos a sentirnos superiores a los demás. Cuando tú y yo no oramos, el enemigo viene a nuestra vida y nos hace sentir que tú y yo somos superiores a aquellos que también van con nosotros al cielo. Oh, mi estimado amigo, y cuando tú y yo nos sentimos de esta manera, entonces caemos en uno de los peores errores que el ser humano puede caer. Nunca debemos sentirnos superiores a los demás. El Maestro fue el más grande de todos los seres humanos que han venido a esta tierra. El Maestro fue el único que, siendo Dios, se convirtió en un ser humano. Y al convertirse en un ser humano, no vino para que el mundo le sirviera. Él vino para servirle al mundo. Y no solo vino para servirle al mundo. Cuando ellos hicieron la gran cena, aquel que le lavó los pies a los discípulos fue el Maestro llamado Jesús de Nazaret. El mayor ejemplo de humildad lo tenemos en Cristo. El mayor ejemplo de humildad lo encontramos en el Maestro. Así que nunca caigamos en el error de sentirnos superiores a los demás, porque cuando caemos en ese error, entonces nos pasa lo que le pasó a Pedro. ¿Y sabes qué le pasó a Pedro? Ahora permíteme explicarte otro. Pedro no comenzó a mirar a Jesús. Y cuando no comenzó a mirar a Jesús, en la creencia decía que el diablo vivía en lo más profundo del mar. Cuando tú no miras a Jesús, entonces comienzas a hundirte en el terreno del enemigo. Cuando tú no oras, cuando no predicas, cuando no das testimonio, cuando no dejas de hacer lo que Dios establece en su palabra, entonces comienzas a hundirte en el terreno del enemigo. Y Pedro sabía esto muy bien claro. Pedro dijo: si me hundo en el terreno del diablo, ¿quién podrá librarme? Si me hundo en el terreno del diablo, ¿quién podrá sacarme? Si me hundo en el terreno del enemigo, ¿quién podrá otorgarme a mí la salvación? A veces nos descuidamos y al descuidarnos comenzamos a sumergirnos en la vida o en el territorio del enemigo. Y cuando nos sumergimos en el territorio del enemigo, entonces es porque nuestra familia comienza a destruirse. Y yo sé que tú me preguntarás: pero pastor, ¿por qué mi familia está destruida? Pastor, ¿por qué hay tantos problemas en mi matrimonio?
Pastor, ¿por qué hay tantas dificultades en el trabajo? Pastor, ¿por qué razón? ¿Por qué razón me siento tan mal? Me siento tan solitario, me siento tan vacío, me siento sin nada. Entonces, si te has sentido de esta manera, quizás es que has descuidado la oración. Y al descuidar la oración, quizás al igual que Pedro, has comenzado a hundirte en el terreno del enemigo. Y cuando te unes en el terreno del enemigo, entonces el enemigo no trae a tu vida felicidad. El enemigo de Dios trae tristezas. El enemigo de Dios trae dolor. El enemigo de Dios trae angustias. El enemigo de Dios trae desesperación. El enemigo de Dios trae dolor a tu familia. Oh, mi estimado amigo. Me he encontrado con familias completamente destruidas. Me he encontrado con cristianos que están acabados. Hombres que nunca un día me fueron fieles a Dios. Hombres que un día tenían la fe aquí arriba. Y luego de años me encuentro y están completamente destruidos. Le pregunto, ¿qué pasó? ¿Pero qué pasó? ¿Por qué hoy estás así? ¿Por qué estás completamente hoy con tu vida acabada, con tu vida espiritual vacía, con tu vida espiritual derrotada, con tu matrimonio destruido, con problemas con los hijos, con problemas en el trabajo, con enemistad con los amigos? Entonces la respuesta me dice el pastor: perdí de vista a Jesús de Nazaret. Y al perder de vista a Jesús de Nazaret, me hundí en el terreno del enemigo. Y al hundirme en el terreno del enemigo, entonces hoy mi vida está completamente deshecha. Hoy mi vida está completamente destruida. Hoy mi vida está completamente hundida en el mar de la desesperación, en el mar de las tristezas, en el mar de todos esos momentos de angustias. Entonces, cuando Pedro comenzó a hundirse, clamó. Cuando Pedro comenzó a hundirse, clamó: Maestro, sálvame. Cuando Pedro comenzó a hundirse, entonces clamó: Maestro, sálvame, sálvame porque me hundo, sálvame porque si me hundo en este lugar moriré, porque si me hundo en este lugar perderé la vida, y si pierdo la vida estaré completamente muerto, y si muero entonces ya no quedará absolutamente nada de mí. Lo más precioso que tiene el ser humano es la vida. Lo más precioso y valioso que Dios le ha dado a un hombre es el aliento de vida que le otorgó a Adán en el jardín de Edén. Pero ¿sabes algo? A veces no vivimos la vida como queremos vivirla. Hay hombres que dicen: pastor, yo no quiero vivir la vida que estoy viviendo. Pastor, no sé por qué razón. No sé por qué razón vivo esta vida. Y a veces miramos a los demás y vemos a hombres sonriendo, mujeres sonriendo, familias felices delante del mundo. Pero cuando llegan a sus hogares comienzan los problemas. Entonces viven una vida de pantalla, viven una vida feliz solamente delante de la gente, pero cuando llegan a sus casas, los problemas matrimoniales, los problemas que golpean su vida, lo convierten en hombres y mujeres tristes. Y yo no sé, amigo querido, si tú también vienes a la iglesia, sonríes delante de todos. Le sonríes al anciano, le sonríes al pastor, le sonríes a los hermanos, pero nadie sabe cómo te está yendo en tu casa. Nadie sabe el vacío que hay en tu corazón. Nadie sabe el dolor, las angustias que amenazan con destruir tu vida. Nadie sabe las tormentas que amenazan con destruir tu familia. A veces sonreímos para que nadie se entere de cómo estamos viviendo.
A veces sonreímos para que nadie se entere cómo está nuestra vida. A veces sonreímos para que nadie se entere de que mi matrimonio está en un túnel solamente de oscuridad. A veces sonreímos, pero realmente nadie sabe cómo nos sentimos por dentro. Muchas personas vienen tristes a la iglesia, cantan, leen la lectura, oran, pero cuando van a sus casas cierran la puerta, se acuestan en la cama y comienzan a llorar. Y cuando comienzan a llorar, entonces miran arriba, miran al cielo y dicen: ¿para qué tú me das esta vida, Dios? Si es para vivir una vida en pleitos con mi pareja, entonces ¿para qué me la diste? Si es para vivir una vida llorando por los problemas de mis hijos, ¿para qué me la diste? Si es para andar de trabajo en trabajo, porque entra uno, me expulsan del trabajo, entra otro, me expulsan del otro trabajo. Vivir esta vida no tiene significado. Vivir una vida como esta no tiene valor. Vivir una vida como esta, yo prefiero estar muerto a vivir como estoy viviendo. Entonces Pedro dijo dentro de sí: Maestro, Maestro, sálvame, porque mi vida está en peligro. Maestro, sálvame, porque mi vida, lo más precioso, lo que tú me diste, estoy a punto de perderlo. Oh, amigo querido, quizás tú has estado a punto de perder lo que más amas. Tú has estado a punto de perder lo que más has amado en esta vida. Has estado a punto de perder a tus hijos. Has estado quizás a punto de perder a tu familia. Has estado al punto de perder tu hogar, al punto de perder tu trabajo, al punto de perder la felicidad, al punto de perder la paz, al punto de caer en la desesperación, al punto de caer en los vicios, en las drogas. Pero hoy tú eres de las personas que te sientes de esa manera, y al sentirte de esa manera, le has clamado a Dios y has dicho: Dios, sálvame. Maestro, rescátame. Maestro, dame libertad. Maestro, no permita que el diablo destruya mi familia. Maestro, no permitas que el diablo destruya mi hogar. Maestro, no permitas que el diablo destruya quién soy, haciéndome pensar que no valgo nada. Maestro, la depresión me ha hecho sentir tan mal. Maestro, me siento solitario. Maestro, me he hundido, y al hundirme en el terreno del enemigo, él solamente quiere mi muerte. Él solamente quiere que muera. Por eso hoy clamo a ti: Maestro, 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 sálvame. Hoy yo te quiero decir: yo nunca he conocido a una persona que haya clamado a Dios y que Dios no lo haya librado. Nunca he conocido a una persona que haya clamado a Dios y que Dios no le haya extendido su mano. Todo aquel que clama a Dios, todo aquel que clama al Dios de Israel, encontrará la respuesta en Jesús. Así que hoy yo te quiero decir: quizás tú también, al igual que Pedro, te has estado hundiendo en el terreno del enemigo. Quizás tú también descuidaste tu vida espiritual. No fue tu intención. Tú no lo quisiste de esa manera. Pero los ajetreos de la vida, los trabajos de la vida, todas las cosas han impedido que quizás te comuniques con Dios. El quizás no comunicarte con Dios, has comenzado a hundirte. Pero ahora que te estás hundiendo, ahora que estás perdiendo lo que más has amado, ahora que estás perdiendo lo que un día tú formaste con mucho empeño, ahora tú quieres clamarle a Dios y decirle: Maestro, sálvame. Hoy yo te quiero decir, amigo oyente, Cristo no vino a esta tierra para ver cómo tú te hundes en el pecado.
Cristo no vino a esta tierra a ver cómo tú te hundes en la depresión. Cristo no vino a esta tierra a ver cómo tú te hundes en los problemas. Cristo no vino a esta tierra a ver cómo tú te hundes en el terreno del enemigo. Cristo vino a esta tierra a morir por ti, y al morir por ti, Él vino a traerte salvación y vida eterna. Oh, mi estimado amigo, no te hundas, no permitas que las cadenas del enemigo te arrasen. Quizás tú te has sentido así atado, no sabes cómo escapar, no sabes cómo salir. Pero hoy yo te quiero decir, si tú clamas a Dios en esta mañana, Él extenderá tu mano y te sacará de ese momento de tristeza. Él extenderá su mano en esta mañana. Al extender su mano te dirá: Pedro, yo sé que tú eres un buen hombre. Yo sé que quizás tú descuidaste tu vida. Yo sé que quizás descuidaste tu familia y por eso hay problemas. Yo sé que te has enfocado más en el trabajo. Sé que te has enfocado más en los afanes de la vida. Sé que te has enfocado más en todo eso, pero si tú clamas a mí en esta mañana, yo puedo extender mi mano y sacarte de esa o de ese momento de debilidad. Entonces hoy yo te quiero decir, ¿cómo tú vives realmente? ¿Te has estado hundiendo como Pedro? ¿Te has estado hundiendo? Las tormentas de la vida amenazan contigo. Hoy es el momento de que clames a Dios y le digas: Maestro, sálvame. Maestro, dame la libertad. Maestro, rompe las cadenas. Maestro, sácame de la soledad. Sácame de la depresión. Maestro, libértame. Maestro, haz conmigo el milagro que hiciste con Pedro. Sé que mi temperamento no es el mejor. Sé que siempre soy de los que hablo cuando no debería hablar. Sé que al igual que Pedro siempre he metido mucho la pata donde no debo meterla. Sé que he dicho palabras cuando nunca debí decirlas. Sé que he ofendido a mi esposa y después me he arrepentido. Sé que le he hablado mal a mis hijos. Pero hoy estoy completamente arrepentido de esto. Y yo quiero que tú me saques de aquí, Señor. Yo quiero que tú me saques de aquí, Dios de Israel. Yo quiero que tú, al igual que Pedro, extiendas tu mano y me des la bendición. Entonces yo voy a preguntar: ¿cuál es la primera persona? ¿Cuál es el primer hijo de Dios que le quiere decir a Dios en esta mañana: Señor, sácame de este lugar? Maestro, sácame quizás del terreno del enemigo. Maestro, sácame de estos momentos difíciles. Maestro, ayúdame y dame la solución. Maestro, transforma mi vida así como tú transformaste la de Pedro. Maestro, haz conmigo el milagro. ¿Cuál es la primera persona que vendrá aquí delante y permitirá que yo ore por él en esta mañana? Ven, levántate, no te quedes ahí como se quedaron los apóstoles. Y Pedro le dijo: Maestro, sálvame. Y cuando Cristo lo salvó, entonces Cristo le dijo: ¿por qué tuviste miedo, hombre de poca fe? No tengas miedo en esta mañana. No tengas miedo a los problemas. No tengas miedo a las dificultades. No tengas miedo de los problemas que amenazan tu vida, pues Jehová pelea por ti. Dios ha venido al rescate. No ha venido un hombre, no ha venido el pastor, no ha venido el anciano. El que ha venido a tu rescate es el Dios de Israel. No importa cuán grande sea la debilidad, no importa cuán grande sea tu dificultad, hoy tú puedes tener la liberación en Cristo Jesús. Hoy tú puedes ser liberado. Hoy las cadenas pueden romperse. Hoy las dificultades pueden acabar. Hoy todo puede pasar y comenzar una nueva vida en Cristo Jesús.
¿Cuál es la tercera persona que vendrá aquí delante y permitirá que yo ore por él en esta noche? Ahí donde estás, levántate, Dios te bendiga. Ahí donde estás, levántate y ven. Ven aquí, yo quiero orar por ti, por tu familia, por tu hogar, por tus amigos, por tu esposa, por tus hijos. Pidámosle a Dios que en esta noche nos dé la victoria. Pidámosle a Dios que en esta noche Él nos liberte. Pidámosle a Dios que esta noche Él traiga sanidad. Pidámosle a Dios que esta noche Él traiga tranquilidad. Pidámosle a Dios que en esta noche Él nos dé la victoria. ¿Hay alguien más que quiera venir? ¿Hay alguien más que ahí sentado quiere ponerse en pie y venir? Levántate en el nombre de Jesús. No tengas miedo, Dios te bendiga. Levántate ahí donde estás y ven. Yo quiero orar por ti en esta mañana. Dios te bendiga. Levántate y ven. Dile, Señor, quiero que me saques, que me ayudes, que renueves mi vida espiritual, que renueves lo que soy, que renueves mi personalidad, que renueves mi cristianismo, que me ayudes a ser mejor persona. Hoy es el gran día en el que Dios puede bendecirte. ¿Hay alguien más que quiera venir? Ven. Levántate en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más que quiera venir? Ven. Yo quiero orar por ti en este día. ¿Cuál es la persona? La otra persona. Dios te bendiga allá atrás. Allá atrás, ven, levántate. Ven aquí donde Jesús y dile, Maestro, yo quiero que en esta mañana tú hagas un milagro conmigo. ¿Dónde están? ¿Dónde están esos hombres? ¿Dónde están esas mujeres que hoy se levantarán, vencerán la depresión, vencerán la soledad, vencerán las dificultades, vencerán los problemas, vencerán los momentos de amargura y hoy se levantarán y clamarán a Dios, Maestro, sálvanos? Ven, levántate en el nombre de Jesús. ¿Hay alguien más que quiera venir? ¿Hay alguien más que hoy quiere recibir la bendición de Dios? ¿Hay alguien más que ahí sentado tiene el ánimo de ponerse en pie? Yo sé que ahí hay alguien, quizás por el que dirán no se levanta, pero hoy te quiero decir, no es el pastor, es el Dios del cielo que te está llamando. Levántate y ven, clama a Dios en esta mañana. Que Dios te bendiga. Clama a Dios en esta mañana. Clama a Dios en esta mañana y dile, Maestro, sálvame. Clama a Dios en esta mañana y dile, Maestro, dame la libertad. Clama a Dios en esta mañana, que Dios te bendiga. Clama a Dios en esta mañana y dile, Maestro, trae el perdón de mis pecados. Maestro, haz el milagro. Ven, levántate. Ponte en pie ahí donde estás. Ven, acércate al altar. Las manos de Cristo están ampliamente abiertas en esta mañana. Y Él te dice, así como tú estás, así como eres, yo sé cómo has vivido, yo sé cómo estás viviendo, pero hoy hay libertad en Cristo Jesús. Hoy hay perdón de pecados, hoy hay restauración, hoy hay transformación. En esta mañana hay libertad en Cristo Jesús. ¿Hay alguien más que quiera venir? Levántate, ponte en pie y dile, Maestro, yo quiero ir donde tú estás. Maestro, yo quiero acercarme a tu altar. Maestro, yo quiero ir, acercarme a ti y permitir que tú hagas el milagro. Si no hay nadie más, entonces voy a orar. Pero si mientras todo tú sientes que Dios está tocando la puerta de tu corazón, entonces levántate y ven. ¿Hay alguien más que quiera venir? Una persona más. Yo quiero ver a una persona más venir. Yo no voy a orar, sino veo a una persona más ponerse en pie y decirle, Dios, hoy quiero que tú me perdones. Hoy quiero que tú me laves. Hoy quiero que tú me des la victoria. Hoy quiero que tú rompas las cadenas. Hoy quiero que tú me des la libertad. Hoy quiero que tú me ayudes a salir de los momentos difíciles. Hoy quiero que tú hagas conmigo el milagro. Que Dios te bendiga. ¿Hay alguien más ahí?
Hay alguien más que quiera venir, ven, levántate. Dios está esperando por ti. Es por ti. Tú que estás ahí sentado, que sientes que Dios está tocando la puerta de tu corazón, que sientes escalofríos, que sientes que Él está tocando. Él te está llamando a ti, te llama por tu nombre y te dice: levántate, ven, que Dios te bendiga. ¿Hay alguien más que quiera venir? ¿Hay alguien más que quiera acercarse al altar? Yo sé que hay alguien más. Yo sé que hay alguien más. Que Dios te bendiga. Ven, acérquense. Acércate al altar. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Hay victorias en Cristo. ¿Hay alguien más que quiera venir? Entonces, si hay nadie más, los invito a orar. Querido Padre que estás en el cielo, gracias te damos. Gracias por las victorias otorgadas en esta mañana. Gracias porque en este sábado de bendición tú has estado con nosotros. Gracias porque a pesar de que, al igual que Pedro, quizás nos estamos hundiendo en los problemas, tú siempre has estado dispuesto a extender tu mano y a darnos la libertad. Aunque el diablo quiera destruirnos, el poder de Cristo siempre será mayor. Cristo siempre vencerá al enemigo de él. Y por eso hoy creemos que estas personas que se han puesto de pie, tú los conoces, tú sabes quiénes son. Dale a ellos la victoria en esta mañana. Dale a ellos, oh Dios, el perdón de los pecados. Ayúdalos para que ellos puedan vivir una vida de victoria y para que no puedan caer, para que se mantengan siempre en oración, para que el Espíritu de Dios haga grandes cosas en sus vidas. Gracias por todo, mi Dios, y gracias por tu amor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y que tengan un maravilloso y feliz sábado.